En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Rebeca Camaño y Karina Martina, integrantes de la Junta de Historia de la ciudad de Río Cuarto, presidente y vicepresidenta respectivamente. Muchas gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, estamos transitando un año especial para la Junta porque se cumplen 6 décadas de su creación, 60 años desde el inicio de las actividades. Bueno, ¿qué implica para ustedes estar hoy a cargo, un poco más allá de que la comisión es más amplia, de esta responsabilidad, llevar adelante la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto? Bueno, es una carga grande. Bien, sí, como señalabas, la Junta está cumpliendo 60 años, fue creada en el 66, en mayo del 66, y cuenta, bueno, con una amplia historia, ¿no? Ya tenía, detrás de esa fundación también había proyectos previos, ¿no? Que lograron cuajar en mayo del 66. Y las juntas, un poco contarles de qué se tratan las juntas de historia, ¿no? Que son instituciones que se multiplicaron fundamentalmente en esa época, en las décadas previas, posteriores, digamos, como espacios de construcción de historias, de memorias locales. O sea, han tenido un rol central en la construcción de las historias locales, la difusión de un determinado pasado. En ese sentido, bueno, por ahí muchas veces cuando pensamos en la historia, pensamos en los ámbitos universitarios, más académicos, CONICET. Sin embargo, hay muchos otros espacios donde históricamente se ha construido historia, ¿no? Y que están al margen o en diálogo, pero muchas veces más al margen del ámbito académico. En ese sentido, los primeros integrantes y las primeras comisiones, hasta no hace mucho tiempo también, estaban conformadas por más bien intelectuales, miembros más bien de la élite militar, de la región, y no tanto por profesionales de la historia, graduados de la historia. Entonces, bueno, ha sido en las últimas décadas, sobre todo posterior al retorno a la democracia en los 80, que se dio un doble proceso. Por un lado, de recambio generacional de quienes integraban la Junta, y por otro lado, de paulatina profesionalización de sus integrantes, en el sentido de que, bueno, en la actualidad todos somos graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en su mayoría somos docentes, incluso de la universidad. En su momento no nació como municipal, luego pasó a ser o depender de la municipalidad, como el... Sí, si bien, o sea, siempre tuvo un anclaje local, fuertemente local, en la institucionalidad, digamos, sus integrantes siempre estuvieron vinculados a espacios sociales, culturales, políticos de Río Cuarto, no dependía, no estaba integrada, digamos, en el organigrama municipal, sino hasta el 91. Y a partir de entonces también tomó el nombre de Carlos J. Rodríguez, que fue su primer presidente, y pasó a incorporar el término municipal. ¿Y qué pasa con, digamos, justamente está conformada hoy por profesionales de la historia, pero sin embargo no debe haber una unanimidad de criterios, más allá de que seguramente toman datos objetivos para construir y demás? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Por ahí, bueno, hay distintas ideologías, como uno piensa de una forma, uno piensa de otra. En la historia, a veces, de acuerdo a quién te la cuente, es como se observa, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen en ese sentido? Bueno, en este recambio generacional del que hablaba Rebeca, coincide que la mayoría pertenecemos a un equipo de investigación en la Universidad Nacional de Río Cuarto, a un grupo de investigación y extensión en investigación en historia regional, el GIAR, y muchos trabajamos en temáticas vinculadas con la historia regional, bueno, de distintas aristas, ¿no? De lo político, lo económico, lo cultural, lo social. Y bueno, estamos en este plan de revisión de, bueno, lo que hizo la Junta, lo que hace y lo que hará, pero bueno, sí, intentamos ponernos al día y en diálogo con lo que queremos, ¿no? Intentamos siempre rescatar, bueno, el ámbito en el que estamos insertos, ¿no? Yo particularmente soy docente en escuelas del nivel secundario, y una de las líneas de acción que se propone la Junta, que viene realizando desde hace un par de años, es, bueno, rescatar experiencias educativas vinculadas con la enseñanza de la historia, ¿no?
bueno, prácticas pedagógicas que tengan anclaje en lo local, ¿no? Entonces partimos desde ahí, explotamos eso. Y en lo local, la historia, sí. No, decía que también en parte de eso, de esto que señalaba Karina, tiene que ver con revisar el rol que tuvo la Junta en la construcción de una determinada historia local. Porque esto que señalabas vos, en general, en el ámbito académico hay múltiples miradas, si bien siempre está anclado en un trabajo de archivo, de fundamentación y demás, sí le da el hecho de que seamos profesionales, pero ahí le da un matiz distinto a cómo escribimos nosotros historia, quizás como se hacía anteriormente. Y en este sentido, más que pensar una ruptura total con las que hacía la Junta antes, bueno, revisar esas prácticas de la Junta y problematizarlas, ¿no? Porque las juntas en general, y si pensamos en la Junta de Río Cuarto, pensó un determinado o proyectó una determinada mirada de ese pasado, ¿no? Donde se exaltaba más lo militar, una construcción, una reivindicación del rol de Río Cuarto como frontera, incluso bueno, la construcción de esa mirada de Río Cuarto como frontera entre la civilización y la barbarie, ¿no? Porque uno de los ejes en torno a los que se centró la producción inicial de la Junta tuvo que ver con la figura de Roca y lo que se llamó la campaña al desierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, participó muy activamente en la celebración del centenario en 1979 de ese episodio. Entonces, nosotros lo que buscamos hacer es, bueno, problematizar esa propia mirada que tuvo la Junta en otros momentos, ¿no? Cómo se construyó esa mirada del pasado de Río Cuarto. ¿Y se puede cambiar esa mirada? No sé si tanto la idea es cambiarla, sino problematizarla, ver desde dónde se escribió, con qué objetivos, por qué, cómo se difundió, ¿no? Más que todo problematizarla. Porque sí, es una mirada que ha anclado mucho, que se nota que ha permeado mucho a la mirada que circula socialmente de Río Cuarto sobre sí misma, ¿no? En la sociedad riocuartense. Entonces, por ahí, bueno, más que decir, bueno, hay que cambiarla, hay que tirarla, digamos, sino es, bueno, a ver, problematizar cómo es que se construyó y desde dónde y por qué, cómo se difundió, y que ahí, bueno, entra nuestro rol, sí, como historiadores profesionales. Y tenemos, digamos, en Río Cuarto una buena producción de material, digo, ¿en qué sentido? A dónde hacer eje, a dónde hacer ancla para poder, digamos, construir una mirada actual. Me refiero a si hay producción de textos, si hay documentos, si tenemos un buen archivo en general, qué es lo que se puede decir de la preservación de la cuestión histórica en la ciudad. Bueno, pese a las limitaciones que tiene, como sabemos, en general, ¿no? Que en general se arrasa con el pasado, pero Río Cuarto, dentro de todo, tiene un buen acervo documental, si pensamos en el archivo municipal, en el archivo San Francisco, incluso en el del obispado, o sea, hay muchos archivos y la propia Junta también tiene su propia biblioteca y ahí su propia producción nos puede servir problematizándola como fuente para revisar esa historia construida desde la propia Junta. Justamente, como señalaba Karina, uno de nuestros proyectos, bueno, es poner también a disposición de la sociedad, quizás más ahora en una forma digital, en un formato digital, esa producción que tuvo la Junta en su momento, en sus primeras décadas, pero desde una mirada problematizadora, ¿no? Para comprender cómo se fue construyendo esas representaciones que tenemos sobre Río Cuarto, sobre todo en la época de la frontera, ¿no? Cuando Río Cuarto fue frontera. La currícula, digamos, escolar, digamos, a nivel secundario o a nivel medio, ¿da lugar para poder analizar, incluir cuestiones que tienen que ver con la ciudad? Sí, desde el 2018 el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba ha impulsado una revisión, ¿no? De los diseños curriculares, sobre todo vinculados a la historia, y bueno, fomenta la enseñanza de la historia con énfasis en lo local, ¿no? Y bueno, pero más allá de esa revisión del diseño curricular y la enseñanza que se da en las escuelas, todo está volcado hacia Córdoba, ¿no? Es que es una de las críticas que cuestionamos, ¿no? Desde el sur, ¿no? Esa visión porteñocéntrica que los del interior cuestionamos, bueno, los riocuartenses y la región sur, ¿no? Porque la Junta Municipal de Historia también ha organizado en los últimos 40 años encuentros de historia con los pueblos del sur de Córdoba, ¿no? Y bueno, es romper también con esa visión que viene de Córdoba capital. Entonces, y hay producción en Río Cuarto
sobre todo el siglo XX, bueno, a mediados del siglo XIX, pero el siglo XX estamos avanzando, en reconstruir lo que pasó en Río Cuarto, ¿no? Uno observa por allí también que en las redes sociales se vuelcan a lo mejor pequeños hechos, situaciones, fotos, digo, que generan la atención de la gente. Sé que hay un público que está interesado en saber un poco el pasado de la ciudad. Sin embargo, a lo mejor no está tan al tanto dónde se puede encontrar el material, un libro, no sé, que te abarque el siglo XX, que te cuente situaciones, digamos, tenemos eso y dónde se puede conseguir. Por ahí alguien que te escucha y dice, me gustaría saber un poco más, no lo estudié en el colegio, no fui a la universidad, pero quiero tener, digamos, conocimiento. ¿De dónde se puede recurrir? Bien, esto que señalás es muy cierto, que hay un interés por el pasado, y algo que siempre señalamos nosotros es que hay una gran distancia quizás, y que esa es nuestra tarea de romperlo, entre lo que se investiga en las universidades, lo que llega a las escuelas, esto se señalaba, y sobre todo lo que circula socialmente. Claro. Es una brecha enorme entre uno y otro. Entonces, bueno, la intención nuestra es ir achicando, aunque sea esa brecha. Fundamentalmente a partir de esto que señalas vos, de que hay un interés social por el pasado. Bueno, puntualmente la Junta funciona en el Andino, en el edificio del Andino, en la planta alta, sobre todo por la tarde, es en el momento en el que podemos nosotros participar, o sea, estar personal de la Junta a disposición de las visitas que puedan llegar a surgir. Y también, bueno, por ejemplo, hay múltiple producción que hemos realizado, como señalaba Karina, porque muchos de nosotros integramos el grupo de investigación y extensión en Historia Regional de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entonces, mucha, no toda, pero mucha de nuestra producción está disponible también en Unirío, ¿no? Así, hay varios compilados de nuestra producción que han sido publicados por la editorial de nuestra universidad. Les voy a poner en un aprieto. Las voy a dejar pensar, vamos a la pausa. ¿Qué libro o qué producción recomendarían ustedes para alguien que quiere, bueno, tener un poco una mirada así general sobre el pasado de Río Cuarto? Después de la pausa nos responden en primera persona. Bueno, regresamos de la pausa. Había quedado pendiente una consulta para aquellos que quieran interiorizarse sobre la cultura, sobre la historia de nuestra ciudad, de la región. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? ¿Qué producción, qué libro? Como les mencionábamos anteriormente, en la biblioteca de la Junta hay mucha producción, más bien quizás también como fuente histórica de los propios integrantes anteriores de la Junta. Y como un libro síntesis, que también fue compilado por 2 integrantes de la Junta y profesores de la universidad, que son María Rosa Carbonari y Gabriel Carini, tenemos Río Cuarto y su región en clave histórica, que realiza una síntesis entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XX, que creo que bueno, puede dar un pantallazo general, está pensado en un lenguaje más accesible, fue pensado en esos términos de divulgación social de la historia, entonces bueno, creo que les puede dar un pantallazo. Y a ustedes particularmente, ¿qué parte, digamos, de la historia les gusta más, de lo que es local, digamos, ¿no? Hablando de la historia local, ¿qué periodos por allí les interesó o qué aspectos? Porque son también, digamos, la historia en sí algo muy grande, pero hay muchas cuestiones en el medio. Bueno, en mi caso me centro en lo que es la historia política, y mi tema de investigación es el Partido Socialista en la provincia de Córdoba en la década del 30, ¿no? Entre 30 y 36. Entonces, el énfasis está puesto ahí, ¿no? En la reconstrucción de estos partidos de oposición que gravitaban en el escenario político riocuartense y cordobés en general, ¿no? Y bueno, compartimos con Rebeca el interés por la historia política, ¿no? Sí, también mi anclaje es más en la historia política, y también, bueno, temporalmente también yo he trabajado entre la década del 30 y, bueno, estoy avanzando los 60, pero en lo que respecta a la historia de Río Cuarto me he centrado más desde los 30 y los 40 y 50. Y también, bueno, el eje se ha ido desplazando, pero entre las relaciones entre oficialismo y oposición, y después también abordé fundamentalmente, y también en articulación con esas relaciones entre oficialismo y oposición, más en términos de partidos políticos, también la inserción de la Iglesia como un actor político. Entonces, bueno, mis investigaciones han oscilado en esas temáticas. ¿Y la historia contemporánea desde qué tiempo se mide, digamos? ¿Cuándo comienza a ser ya historia para ser analizada? Bueno, eso también son todas discusiones historiográficas, porque en realidad antes sí había un criterio, bueno, que hacía falta una mayor distancia temporal para poder hablar de historia, pero desde hace tiempo la historia, incluso hay historia del presente, digamos, o sea, se aplica la metodología histórica a problemáticas muy actuales.
Ya no está esa limitación temporal como estaba anteriormente. Claro. Obviamente que se cruza más con el propio... Siempre la escritura del pasado está atravesada por el presente, ¿no? Y obviamente, no sé, a lo mejor coincido no con esto, quienes se pongan el día de mañana a escribir un libro sobre la historia del presente o de lo que está transcurriendo por este tiempo, van a tener muchas más herramientas de las que han tenido quienes han escrito sobre el siglo XX, sobre el siglo XVIII, digo, por la cantidad de documentos. Hoy tenemos una tecnología que está a nuestro favor. Sí, yo lo pensaría más como un desafío. Me parece que hay como una sobreproducción de información y demás. Claro. Yo no quisiera estar en los zapatos de las y los historiadores del futuro, en realidad. Me parece, sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la preservación, que vos señalás que por ahí hay mayores avances tecnológicos, ¿no? Pero bueno, al vivir en una era de tanta de información y sobreinformación y con, qué sé yo, atravesado por las fake news y demás, me parece que va a ser mucho más complejo para las y los historiadores del futuro analizar este periodo que lo que es para nosotros en realidad. Sí. Y pensar también, digo, en las fuentes que se producen en la actualidad, ¿no? Cada vez tienen menos información, ¿no? Pienso al que le guste rastrear la genealogía, ¿no? O utilizar como fuente de información también las partidas de nacimiento o los censos. Se volcaba muchísima más información a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a la información que podemos recolectar en la actualidad, al margen de la sobreproducción, ¿no? De información de la que... Sí, en algunos aspectos se ha simplificado demasiado, como la partida de función, por ejemplo. La partida de función, ¿no? Que podríamos tener muchísimos más datos de nuestros antepasados con respecto a la actualidad. Sí. Eran más completas antes que ahora, digamos. O sea, había más información. ¿Y cómo estamos en Río Cuarto en cuanto a voy a usar una palabra no muy correcta, a ver, si la producción de profesionales de la historia, digamos, hay interés por la carrera? Ustedes son docentes, en el caso de Rebeca, docente de la UNI. Karina también. Karina también, bárbaro. Y entonces, bueno, están en contacto todo el tiempo con chicos y chicas que están formándose. ¿Estamos bien? ¿Tendrían que ser más? Creo que hay una continuidad respecto a los números. No es una de las carreras más populosas en general, ¿no? Pero quienes entran en general... Y eso que los sueldos son muy buenos. Sí, también. Bueno, eso también es una cuestión de... limita, ¿no? El estímulo, obviamente, para desempeñar, por lo menos en la actualidad, ¿no? La cuestión de las cuestiones laborales en lo que respecta tanto a la docencia como a la investigación, ¿no? Estamos atravesando un momento bastante complejo, entonces eso también puede limitar vocaciones, digamos, docentes o de investigadores. Profesores de historia o licenciados en historia no tienen muchas cosas para hacer más que dedicarse a eso. Digo, no es que poder trabajar en un lugar o en otro, o sea... Sí, es más amplio de lo que se cree, porque en realidad, bueno, que además de la docencia o la investigación, también está la participación en espacios de memoria, como museos, archivos y demás. Tenemos posibilidades más amplias de las que quizás nos imaginamos cuando pensamos en estudiar historia. Pero sí es cierto que, bueno, está... limitado a cierta gama de trabajos, ¿no? Y en la actualidad, bueno, también atravesamos un fuerte cuestionamiento de la tarea docente, de la tarea de investigadores, y bueno, que también influye en la toma de decisiones, ¿no? Pero creo que en general, pese a la merma general que puede llegar a haber, sigue viendo una apuesta por la universidad en general y por la historia en particular. O sea, no han disminuido tanto los números en ese sentido. Y para la Junta de Historia que hay en la mayoría de los pueblos o localidades más importantes, el caso de Río Cuarto, de contar con la universidad, con los estudiantes que pueden ayudar, colaborar en cuanto a la investigación, al avance de algunos procesos, la revisión también de esas cuestiones que se transitaron en su momento. ¿Es beneficioso que haya una carrera, que haya investigadores del CONICET, a diferencia de otros lugares? Sí. Un centro de producción importante, ¿no? De vinculación. Incluso, bueno, otras localidades reivindican, ¿no? Cuando realizamos estos encuentros, ¿no? La posibilidad de contar con profesionales vinculados a la investigación histórica. Creo que también influye el hecho de que esto que señalaba de los estudiantes, también no son solo de Río Cuarto. Bueno, en mi caso me quedé a vivir acá, pero tampoco pero siempre puede haber una vuelta, ¿no? Y muchos de nuestros estudiantes o después egresados vuelven a sus localidades y también forman parte de estos espacios que articulan, ¿no? Las juntas, o a veces no está constituidas como tales, pero sí hay espacios en los archivos o en algún centro cultural de las localidades que participan de estos encuentros. O sea, creo que
en las localidades, más allá de que, si bien, como señalaba Karina y como preguntaban ustedes, acá contamos con eso, ¿no? Y es un plus el poder articular con la universidad. También en las localidades, desde una mirada quizás no académica, sino más bien de aficionados, pero hay un interés por construir y conocer esa historia. Y por ahí de articular con nosotros también y problematizarse esa historia local. No, y además, por ejemplo, el hecho normal de tener la editorial de la universidad que permite justamente que la investigación pueda volcarse en un libro, que eso hace que perdure y que quede. No sería lo mismo si la universidad no estuviese, digamos, está claro, digamos. Y además la política que implementa, ¿no? la Universidad Nacional de Río Cuarto y desde Unirío, ¿no? La posibilidad del acceso gratuito de materiales, ¿no? En formato ebook, que se pueden descargar de manera gratuita y el acceso, bueno, es universal. Sí, claro. Es importante, ¿no? Y bueno, circula con mayor facilidad. Bueno, y justamente, Karina, que vos das también en las escuelas secundarias, ¿qué percibís de los más chicos? Porque el que estudia historia, bueno, ya sabemos que le gusta historia, pero en los secundarios, ¿cómo se llevan hoy por hoy? Sí, es como todo un desafío, ¿no? El interés por la historia, pero ahí radica la potencialidad, ¿no? De enseñar la historia del lugar en el que habitamos, ¿no? Como que si es más cercano, claro, es más comprensible, ¿no? Existen más posibilidades de aprenderlo, de hacerlo propio. Y que me parece que también eso apunta un poco a los diseños curriculares y a lo que apuntan también los docentes formados, los graduados formados en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Como decía Rebeca, muchos de esos estudiantes que vienen de la región, el interés por estudiar la carrera fue despertado también por los docentes graduados que fueron formados en nuestra universidad. Entonces, lo local, para mí, al menos desde mi punto de vista, es fundamental para la enseñanza de la historia, ¿no? Todo se puede plantear desde la historia local. Toda historia es historia local. Y estos encuentros desde la Junta, que ya lleva 40 años, ¿tiene un mandato? ¿Permite unificar criterios en la investigación? Creo que es al revés, claro. Creo que la potencialidad que tiene es toda la diversidad, ¿no? que incluye. Porque en estos encuentros, que sí, el primero se realizó en 1985, solo se interrumpió en el 2020 por la pandemia, pero bueno, este año celebramos el 40º encuentro aquí en Río Cuarto, y creo que su gran riqueza está en eso, en la diversidad de miradas, ¿no? Porque ahí nos encontramos profesionales, pero también aficionados de muchas localidades, del sur de Córdoba. También uno de nuestros intereses es ampliar ese sur, ¿no? Porque en general ha quedado quizás más, si bien hay participaciones de otros departamentos, ha quedado más más en la región de Río Cuarto y departamentos vecinos, pero bueno, pensar en un sur más amplio también, ¿no? Y aquí, bueno, encontramos trabajo de múltiples temáticas y miradas, ¿no? Entonces creo que ahí está más que todo la riqueza, más que unificar. Claro. Y el desafío para lo que viene, digamos, desde la Junta, bueno, 60 años obviamente sirve también para hacer una especie de balance de lo que se hizo, de lo que falta. Sí. Desde el punto de vista, al menos personal de ustedes, ¿para dónde tendría que enfocarse? Bueno, ahora estamos justamente en una etapa de reestructuración, de repensarnos más hacia el futuro. Uh-huh. Por un lado, esto que señalábamos anteriormente de revisar y difundir socialmente esas revisiones que estamos tratando de hacer de la mirada de la historia de Río Cuarto que se construyó desde la propia Junta. También, como señalaba Karina y ustedes preguntaban, una mayor articulación con la universidad, ¿no? Aprovechar ese nexo, el hecho de que nosotros también participamos en la universidad, que tenemos vínculos también con la editorial de la universidad, o sea, buscar la mayor divulgación social también de esa producción. En ese sentido, bueno, hay varios proyectos en ciernes de historia pública, es decir, que articulan esa mirada construida desde la Junta Municipal, pero también con lo que circula socialmente y problematizándolo. Y también desde las experiencias docentes, ¿no? La experiencia docente, sí. En los últimos encuentros de los pueblos del sur, casi de manera espontánea, ¿no? En función de las propuestas que han llegado, hemos inaugurado un espacio para compartir experiencias educativas, ¿no? Y bueno, difundir lo que en las escuelas se hace, que pareciese que siempre las escuelas están en foco con lo negativo, ¿no? Y la docencia sostiene las escuelas y los estudiantes hacen un montón de cosas, y bueno, estos espacios son importantes para socializar lo que se hace en cada localidad, ¿no? Bueno, también brindarle a las escuelas asesoramiento
Desde la Universidad de Santa Fe se organizan las Olimpiadas en Historia y bueno, se han acercado en varias oportunidades estudiantes de escuelas secundarias a hacer consultas a la Junta, reorganizar y a disposición de la sociedad lo que se ha producido y bueno, las nuevas investigaciones que se están produciendo y eso, sobre todo, articular en mayor profundidad la academia con la sociedad, ¿no? Me parece que esa brecha hay que acortarla cada vez más, no parece que fuesen compartimentos estancos, ¿no? Como que la universidad está en una torre de marfil y la sociedad a veces demanda otras cosas y me parece que este es un espacio importante para articular y acortar esa brecha. Claro. Sobre todo, como decíamos hace un rato, porque uno percibe que hay un sector de la sociedad que tiene interés, digamos, que le gusta saber qué pasó, o no sé, a lo mejor se engancha con una foto, qué es lo que había. También uno hoy recorriendo la ciudad puede hacer referencia a hechos que pasaron, porque tenemos edificios de más de 100 años y demás, hay mucha riqueza que por ahí se podría aprovechar un poquito más, ¿no? Sí, de hecho hace unos años habíamos desarrollado en conjunto entre la Junta y el GIER una aplicación, Cronos, que tiene información, así que que estaría bueno poder actualizarla, claro, incorporar nuevos espacios y nuevas investigaciones al respecto, pero bueno, que permite un recorrido por la ciudad y ir repensando esos espacios cotidianos, ¿no? Que cruzamos todos los días cuando caminamos por la ciudad y que, acá funcionaba tal cosa, pasó esto, pasó aquello, y eso sí despierta el interés, como decía, hay un interés permanente por ese tipo de cuestiones. Bien, les agradecemos mucho la visita, ha sido interesante escucharles y bueno, por supuesto que vamos a seguir desde acá dispuestos a seguir compartiendo historias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.